Me hablas, me preguntas sobre cómo ser buen padre en este mundo acelerado que nos ha tocado vivir y, por otro lado, tener la sensación de que lo hacemos lo mejor posible, que les transmitimos las mejores herramientas, pero sin vivir agotados. Pues yo te respondería con algo que yo también he vivido en mis propias carnes, a un tema en el que trato mucho en consulta, que es conciliar. La conciliación es un reto, no es fácil y nos lleva a saber elegir sin culpa, a saber renunciar sin culpa. En los últimos años nos llegan a través de las redes, de información, un exceso de información sobre cómo ser buen padre, conectar con tus hijos, la adolescencia, aprender a sacar lo mejor de ellos, la psicología positiva en la educación. Por otro lado, uno quiere crecer profesionalmente, uno quiere cuidarse, hacer deporte, comer saludable, y uno se da cuenta que no llega. Es decir, conozco a muy poca gente que te diga, pues yo llego a todo perfectamente, a mí no me cuesta nada. Yo tengo mis hijos, mi trabajo, en mi trabajo estoy feliz, con mis hijos feliz, me cuido, hago deporte y encima no me cuesta nada. Duermo perfectamente 8 horas del tirón, tengo una alimentación saludable, mis hijos nunca se quejan de nada en casa y en el trabajo mi jefe está encantado conmigo. Yo eso no lo conozco. Si hay alguien así me encantaría conocerle para saber cuál es su método o cuál es la ecuación de su vida. Cuando llegó la pandemia, yo estaba embarazada de mi 4.º hijo y nació durante el confinamiento. El mayor tenía 5, el segundo 3, el tercero 1 y el pequeño que acababa de nacer. Y yo colapsé, yo no llegaba. Yo intentaba ayudar como psiquiatra durante el confinamiento, ayudar a mi manera, intentar divulgar, intentar pues, a mis pacientes no abandonarles en ese momento. Intentaba cuidarme, acababa de tener un bebé, intentaba que mis hijos comieran más o menos bien y me di cuenta que era absolutamente imposible. Lo pasé mal, sufrí y un día me senté con una cartulina delante en la mesa de mi casa y empecé a apuntar todas las cosas que yo quería hacer, que me apetecía hacer más o menos bien. Cuidar de mi marido, cuidar de mis hijos, cuidar de mi salud, seguir divulgando, estudiar, contestar los correos que me llegaban. Y salieron como 30 cosas. Entonces me di cuenta que era absolutamente imposible, sobre todo con un niño que había que alimentar, el pequeño que acababa de nacer, y me di cuenta que la clave de la vida era aprender a renunciar sin culpa, sabiendo elegir lo mejor en cada momento. Me parecía imposible, porque yo misma aprendí a decir que no. Yo no sabía decir que no. Yo pensaba que la clave de la vida era intentar ayudar a todo el mundo siempre que pudieras y hacerlo todo lo mejor posible. Y me di cuenta que había épocas de la vida en las que había que renunciar a ciertas facetas, ciertas cosas que nos gustan, en pro de otras que son más necesarias. A veces son momentos de la vida, otras veces son semanas de la vida, otras veces son días y otras veces son años. Lo primero de todo es saber que para estar bien con alguien, con mis hijos, yo tengo que estar bien conmigo mismo. Esta frase la repito yo en muchos momentos y con muchas circunstancias. Para estar bien con mis hijos, tengo que saber que ellos tienen momentos de su vida donde la presencia del padre o de la madre o de los cuidadores es más importante y hay otros momentos en los que lo que es necesario es tener conversaciones interesantes, que ellos sepan que estamos ahí. No es la misma presencia cuando es un bebé, cuando son niños de 2 años, que cuando empiezan con las extraescolares, que cuando es la adolescencia. Es decir, cambiamos, nuestra función de padres también se va moldando a cómo ellos se van haciendo mayores. Y aquí entraría con varias ideas importantes. La primera es un concepto que a mí me ha ayudado mucho en mi vida personal y que yo lo empleo en consulta. Y de hecho sale en mi último libro, en el Recupera tu mente, reconquista tu vida. Le dedico un capítulo a esto, lo que denomino la batería mental. Es un concepto. Nosotros tenemos la corteza prefrontal, que es la zona de nuestro cerebro que nos ayuda a conectar, a resolver, a prestar atención, a ser capaz de gestionar mis impulsos, mi impaciencia, mi irritabilidad. Una zona muy importante. Nosotros durante muchos años hemos pensado que la corteza prefrontal, la atención, es una pila eterna, que uno puede estar trabajando 24 horas delante del ordenador y que uno debería funcionar 24 horas delante del ordenador porque hace deporte y come bien. La realidad es que esa pila, yo la llamo la batería mental, a lo largo del día se va desgastando. Uno duerme 8 horas, se levanta fenomenal. Imaginemos que tiene la pila al 100%, al 95%, porque 100% pues, pasa menos veces al año. Se levanta con el 90-95% de la pila, coge el coche, el autobús, el metro, va a trabajar, la pila empieza a bajar. El tráfico, los gritos, llegó tarde, se ha estropeado el metro, el autobús no llega. Es decir, las múltiples variables que van sucediendo. Llego al trabajo, tengo una discusión, viene mi jefe, un compañero, no me da tiempo de comer bien, como mal, no me sienta bien. Y de repente llego a casa a las 6, 7, 8, 9 de la tarde. La batería está en menos del 20%.
Una de las cosas que yo digo, simplificando, es que cuando mi batería está en menos de un 20%, sale mi peor versión. Abro la nevera y ya no me apetece brócoli, lógicamente, y ya me apetece pues, ese hidrato de carbono con sal y azúcar poco saludable o pedir comida a domicilio. Estoy más irritable, estoy más impaciente, más sensible, con menos capacidad de hablar. Es decir, los nuestros viven nuestra peor versión. Llegamos a casa y se encuentran con gente agotada, con padres agotados, porque durante el día hemos ido resolviendo todo lo que había que resolver y cuando llegamos a casa intentamos que nuestros hijos vean a nuestra pareja, marido, mujer, esposo, esposa, pero claro, cuesta porque hay que hacer el doble, el triple de esfuerzo para conectar con ellos de la mejor manera. Pero son sus gotas de padres, son sus momentos de padres. Y por eso muchas veces tenemos que cuidarnos y decir, tengo que llegar a casa no tan desfallecido. Porque cuando llega mi hijo, a mí me pasa, llegan mis hijos y me quiere contar cada uno el cole, los goles, lo que ha pasado con cada uno de sus compañeros. Les gusta que les cuente cuentos por la noche y yo me di cuenta de lo que era la batería en mí. Yo tengo muchísima imaginación y me tumbo en la cama y les cuento aventuras fantásticas y mezclo historias y personajes de cuentos, desde Obélix, Aladín, cuento todo tipo de historias. Y había veces que me tumbaba en la cama y tenía que tirar de los 3 cerditos. Es decir, no había imaginación. Yo que tengo una imaginación, yo decía... Y entonces me decía, mamá, los 3 cerditos, ¿no? Pero no había más, o sea, no había capacidad de inventar nada. Es decir, esa pila estaba en el 0,5%. La conciliación consiste en entender cómo soy yo con ellos, cómo soy yo capaz de demostrarles afecto, cómo son cada uno de ellos. No son iguales los hijos que tenemos. Tengamos 1, 2, 3, 4, los que tengamos. Cada uno requiere un momento de conexión. Tiene una sensibilidad diferente, tiene momentos donde de repente abren ese canal de comunicación y hay que pillarlo al vuelo. Con uno de mis hijos, que es el que le cuesta más expresar sus emociones, he descubierto que cuando me tumbo con él por la noche, puedo estar media hora contándome temas. Entonces, todo lo que no ha contado durante el día lo cuenta en ese momento. Intentar saber cómo son ellos. A veces será ir a realizar actividades, ir a ver un concierto, ir a tomar algo a un bar, a una terracita, llevarlos a una librería, a una biblioteca. Es decir, vivir experiencias con ellos, en el caso de la adolescencia funciona muy bien, porque te hablan si tú te sientas a su lado y les dices, cuéntame cómo estás, probablemente les cueste mucho más expresar que si es realizando una actividad. Pero como padres tenemos que saber que no siempre estamos al 100%. No nos podemos culpabilizar constantemente. Uno de los temas que he intentado divulgar más este año es la culpa, sobre todo con la madre, con la maternidad. Porque las mujeres hoy en día, al trabajar, pues muchas veces nos cuesta conectar como nos gustaría con nuestros hijos. Y somos plenamente conscientes de que ven una facción, una faceta de nosotras mismas cansada, agotada, irritable y nos sentimos culpables. Deberíamos estar en la función, deberíamos haberles hecho pues el disfraz, pero nos cuesta llegar a todo, porque nos cuesta llegar a todo. Y a veces lo que hay que pensar es, ¿dónde puedo renunciar un poquito? ¿Dónde puedo fortalecer? Hay épocas de la vida que estaremos más pendientes, menos, y saber que es un equilibrio, son unos malabares. Y que yo utilizo mucho la corteza prefrontal para decidir que hay épocas a los que esto no llego, y no se llega, porque no se puede llegar a todo. Pero que no suspendamos en nada, que no suspendamos en cómo nos cuidamos, en cómo cuidamos a nuestra pareja, en que no suspendamos en nuestro trabajo, en que no suspendamos cómo cuidamos de nuestros padres si es que viven. Es decir, no podemos estar en 10 en todo. En 10 como padres, en 10 como hijos, en 10 como trabajadores, en 10 como mi salud, mi sueño. No podemos. Pero que seamos conscientes de qué variables van teniendo nuestras vidas. Y para ello tenemos que parar, tenemos que reflexionar, de vez en cuando decir, uy, la vida me está comiendo. La vida me está comiendo y de repente ha pasado este año y no me he dado cuenta que mis hijos se están haciendo mayores, los veo distantes, están enganchados a los móviles, estoy distanciado de mi pareja porque me he enfocado tanto en los niños o acaba de nacer un bebé y de repente no tengo comunicación con mi pareja. Es decir, de vez en cuando no tener miedo a frenar, a analizar en qué punto estoy de mi vida, a darme cuenta de que quizá en ese momento tengo que renunciar a una faceta. Hay gente que le encanta el deporte, gente que tiene demasiada vida social, gente que viaja mucho, gente que dedica mucho tiempo quizá a cosas que le impide pues, enfocarse en lo importante. Es un reto, no hay una respuesta perfecta, pero mi opinión es saber cuáles son las facetas más importantes de mi vida, saber elegir sin culpa, saber renunciar sin culpa y dedicarles todo lo que podamos de tiempo. Es una vacuna para su salud física y psicológica.